Bueno, pongo a grabar. Bueno, iniciemos, ¿no? Dale. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es el conversatorio de cine, de la muestra de cine, de la muestra audiovisual, en verdad, mejor dicho, que hemos tenido durante toda esta semana a lo largo de el encuentro de Geohistoria Regional, que se desarrolló este año de forma virtual, por las condiciones que todos sabemos. Pero bueno, en esta ocasión es la primera vez que hemos organizado una muestra de este tipo. Bueno, en principio agradecer al Instituto de Investigaciones Geohistóricas por alojar, aunque sea virtualmente, a este congreso y darnos la posibilidad de armar también esta muestra. También, bueno, a la doctora María del Mar Solís Carnicer y a Mariana Leconte, que ellas son las coordinadoras de todo este evento en general y que siempre estuvieron muy predispuestas para el diálogo y para eso, nos han dado todas las libertades para poder crear este espacio. Y bueno, y después a todo el equipo técnico y organizativo del ENGEO, que la verdad que ha sido un evento increíble. Hubieron como 19 mesas temáticas, no sé qué cantidad de cientos de expositores, y bueno, la verdad que ha sido un trabajo, un poco una odisea organizar todo esto, pero la verdad que los frutos han sido por demás buenos. Así que eso, en principio, como acto protocolar, porque digamos esto ya es el cierre de todo este evento. Y bueno, y después plantear un poco este conversatorio que vamos a dar comienzo ahora. Como les comentaba, es la primera vez que organizamos algo así en el ENGEO. Esperamos que se siga desarrollando, que el año que viene se pueda dar en alguna sala presencial y que todo este evento se siga nutriendo de producciones y de realizadores y realizadoras que sigan haciendo cosas. Creemos que es un espacio de exhibición fundamental para podernos conectar, para podernos relacionar, conocernos. Y bueno, siempre es importante seguir abriendo espacios, seguir abriendo lugares, plataformas para poder proyectar el cine, este tipo de producciones audiovisuales. Así que, bueno, por mi parte un poco eso, darles la bienvenida, agradecerles enormemente, bueno, obviamente a las realizadoras y los realizadores que aquí están presentes, y al público en general, que la verdad que nos han acompañado para visualizando las producciones, y nada, es un orgullo haber formado parte de este equipo. Bueno, le cedo la palabra a Agustina Wetzel, que es la co-coordinadora con quien hemos trabajado cabeza a cabeza para llevar adelante este evento. Así que eso, gracias. Bueno, gracias, Franco. Yo también quería sumarme al agradecimiento de Fran y por supuesto bienvenirles a todos a esta pequeña reunión, que espero que sea lo más amena y que vaya fluyendo el diálogo. Eh, bueno, con Fran venimos trabajando bastante en estas piezas, tanto para la selección en un principio como bueno, para ahora el armado de este conversatorio, que nos gustaba mucho como la posibilidad de hacer una instancia así para poder dialogar más allá de lo que es la pieza en sí o las materialidades que se pueden presentar. Y, y también pensamos algunos ejes aglutinadores que podrían ir guiando nuestra conversación. Eh, Así que lo dividimos en principio en tres ejes que vamos a ir desarrollando en la medida que el tiempo lo permita, porque también la idea es bueno, que cada quien pueda explayarse sin apuros, digamos. Así que una de las primeras cuestiones que consideramos a tener en cuenta, como un eje que atraviesa un poco gran parte de las piezas,
es la cuestión del yo, de un yo que se presenta y que dialoga con sus imágenes y con archivos. O sea, un yo que está puesto en diálogo eh, junto a una imagen para interpretarla, para disentir con ella, a veces acompañarla y en otras ocasiones también para hacer unos ejercicios de memoria, parafraseando un poco el trabajo de Lucía, bueno, que son ejercicios para no olvidar, pero necesitamos entonces un poco dialogar sobre esta cuestión de cómo el yo entra en estas piezas y también, aparte de eso, consideramos que hay otro eje que podría ser que atraviese estas producciones, que es la idea del territorio y cómo cada uno de ustedes están trabajando con, o ya sea en primera persona o con autores o actoras, la idea de paisaje y territorio. Entonces nos interesaba mucho saber por qué habían estas inclinaciones que nosotros creemos que son más convocantes dentro de las narrativas de no ficción, que un poco es también el lugar hacia donde nos gustaba ir en esta primera muestra que queríamos hacer, eh, para dar cuenta también de otro tipo de producciones que no necesariamente se encuadran en la ficción y que tienen un tinte más autobiográfico, más ligado a veces a una cámara subjetiva o una cámara que está puesta en manos, o que también está conformada por elementos híbridos, ¿no?, que mezclan cuestiones del documental más clásico con archivos. Entonces, nos interesaba bueno, que dialoguemos un poco de qué está pasando eh, en la región, digamos, para poder dar cuenta de estos procedimientos que encontramos en estas piezas. Así que yo no quería apurar a nadie, pero Lucía está con muy poco tiempo y me pidió que avise que va a tener que retirarse en algún momento, así que tal vez podemos empezar con vos, Lucía, si quisieras. Bueno, hola a todos. Primeramente agradecer a Franco y Agustina, Agus, por la invitación. Bueno, para mí un gusto participar del espacio con ustedes, si bien a alguno más que otro le conozco más por haber participado, compartido espacios, charlas y qué sé yo. Bueno, mi admiración es per tutti en general. Em, bueno, me parece que es una pregunta bastante amplia la de Agus. No sé si podría dar una respuesta de qué es lo que está sucediendo en el sector regional, o por qué quizá hay una insistencia sobre esas narrativas. Me parece que podría dar como una respuesta más a título personal, puesto que, por ejemplo, de hecho esta pieza, Ejercicio contra el Olvido, eh, para mí constituye el primer paso en torno al trabajo con el audiovisual, ¿no? Y que marca, digamos, el puntapié de todo un desarrollo en torno a la pregunta sobre la memoria, las imágenes, la imagen y la memoria, la representación de la memoria, ¿no? Eh, y que primeramente, como decía Agus al comienzo, esa pregunta está marcado desde eh, bueno, un escenario muy personal y que tiene que ver con, eh, no sé, sostener una obsesión que en ese momento me desbordaba, que tiene que ver con la muerte de mi padre, y que después, o sea, ocurre de manera bastante insistente, por ejemplo, en un proyecto que estoy trabajando actualmente, que es sobre la muerte de mi abuela, al mismo tiempo mechándolo con algunos interrogantes que tienen que ver ya con la geolocalización de mi abuela, por decirlo de algún modo, ¿no? Aunque suene un poco distante. Es decir, cómo se fue constituyendo ese universo en torno a ella, eh, y también, bueno, con algunas cuestiones de clase y de género. Pero para no irme por ahí, eh, bueno, estos trabajos, que yo considero que esta línea en torno a la memoria y a la representación
Es son cuestiones que, bueno, que me interesan en particular, y que lo que pretendo es generar, digamos, ir construyendo, y nuevamente acontece esta palabra del universo, ¿no? Como ir construyendo ese universo, no solamente desde la práctica de hacer obras, sino también ya como tendiendo un puente hacia indagaciones más teóricas, quizá como de corte más académico, que lo he hecho en el último tiempo, y por supuesto que tiene ya, que goza de menos libertades en ese sentido. Pero bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, me parece que me fui así como medio por las ramas. No sé, también es como bastante general, digamos, para que podamos conversar entre todos. Sí, son más bien como preguntas disparadores, como para Claro, que sí. pensemos, digamos, sí, estas cuestiones relacionadas al yo y al territorio en las piezas. Entonces, ¿este fue tu primer trabajo, Lucía, decís? Como uno dentro de esta cuestión que recupera la memoria y o sea, el tratamiento de la memoria a través de la imagen y el archivo. Sí, viene a ser quizá como el segundo trabajo, digamos, porque el primer trabajo, si bien trabajo, que valga la redundancia, ¿no? Me topo con imágenes de archivo. Esos primeros trabajos fueron más intuitivos. Me parece que en Ejercicio contra el Olvido hay un reposo más consciente sobre el recuperar el vestigio del movimiento de mi padre en ese caso. Entonces, me parece que esa sería la cuestión, digamos, ir sobre los vestigios, ir sobre las huellas de, de esas imágenes. Me parece eso. Me parece que es una línea que atraviesa bastante lo que, bueno, trabajé en ese momento y lo que trabajo actualmente, me parece. La imagen como vestigio. Bueno, gracias, Lu. No sé si alguien más quiere sumarse. La idea es que, bueno, libremente, solamente apunté hacia Lu primero por una cuestión de tiempo, pero ahora quien quiera responder o ir abriendo puertas de diálogo. Me sumo, así no estamos en silencio. Bueno, también gracias por la invitación. Recién estaba escuchando como el disparador, bueno, las preguntas disparadoras, y pensaba en relación a, justo el año pasado yo, bueno, mi nombre es Ileana del UNTI, yo soy realizadora, ahora soy de la provincia de Formosa y vivo ahora mismo en Formosa. Y a partir de, bueno, de estudiar en La Plata, en otros lugares, y hace unos años volví a vivir a Formosa, y a partir de este retorno eh, empecé una investigación relacionada como justamente al paisaje y al territorio, a la memoria, que bueno, dio pie a algunos trabajos, un trabajo que justo esta vez no pudo estar por cuestiones de distribución, eh, pero bueno, que en verdad continúa en esa línea de trabajo con la memoria del corto que está, digamos, presentado. Y, inicié una investigación en relación al paisaje, y estaba pensando en cómo se cruzan el yo y el territorio y el paisaje en el documental, que es un poco el territorio en el que yo me desenvuelvo hace unos años y también que estudio. Y se me venía a la mente un autor que se llama Villarmea Álvarez, que escribió, bueno, publicó un libro a partir de la investigación en relación a cómo el documental observacional, digamos, la práctica del documental observacional se ha volcado en la última mitad del siglo XX a filmar, a documentar el paisaje de todo tipo, ¿no? En el caso particular de Villarmea Álvarez, en relación al paisaje urbano, que estaba cambiando cómo fue cambiando un poco el paisaje de las ciudades
paso de la industrial a postindustrial, y hay algo re fuerte en el territorio, en el cambio de nuestros territorios, que impacta para mí muy directamente sobre la forma en la que concebimos y nos concebimos como desde la identidad las personas. Y creo que hay una aceleración, aparte pensando en relación al cambio climático, y como un contacto muy, muy estrecho con el territorio, sobre todo para mí en la región. No sé si en otras regiones, pero vivo acá y como que la lectura que hago es que tenemos un vínculo muy, muy próximo con el territorio, y que nuestros paisajes están permanentemente en movimiento, ¿no? Sea por el avance de la frontera agropecuaria, o sea por el calentamiento global, o simplemente por la supervivencia en relación a vivir, qué sé yo, mucho más próxima a una naturaleza, ¿no? Que por ahí no está todavía en algunas zonas tan, eh, no sé, domesticada. Y entonces ese vínculo con el territorio es como medio imposible salirse de ese diálogo. Me parece que está como muy permanente en el cotidiano. Entonces, a partir de trabajar, y un poco este autor que yo traía y que citaba, él hace como, bueno, trabaja con otras latitudes, pero es interesante ver cómo el documental de observación, y en realidad la observación como práctica documental, puede dar cuenta de esta transformación de los territorios, y también de la memoria que anida en los territorios. Es decir, yo creo que el territorio entendido como paisaje, es decir, cuando el territorio se encuentra con la mirada, ¿no? Que me parece que es donde se produce un poco el paisaje, en la idea de encontrarnos, de hacer una lectura, ¿no? Una lectura situada, una lectura donde ponemos nuestra identidad y leemos ese territorio a partir de un lugar y una historia. Cuando el territorio se transforma entonces en paisaje, es que podemos detectar, digamos, y ver cuando lo observamos, a partir de esta práctica también, en las transformaciones que ha ido sufriendo, ¿no? Un poco Villarmea dice como esta idea de observación como la arqueología, un poco de ir entendiendo en las distintas marcas que ha ido dejando esas distintas transformaciones del paisaje en el territorio, cómo se puede detectar si nos damos el tiempo de observar, que me parece que ahí es donde un poco por ahí el documental propone otras formas de estar y de acercarse como a la audiovisualmente, digamos, ¿no? Al territorio. Creo que hay algo en el terreno de la no ficción y del documental que todavía tiene una cierta libertad para trabajar otras temporalidades, que no está como enfocado simplemente en el estímulo permanente, ¿no? Del cine como más hegemónico y narrativo ficcional. Y en ese darse el tiempo para observar es que podemos ir encontrando como las marcas de estas transformaciones. Es importante ir construyendo los relatos de la memoria. En el caso del trabajo que yo traje, que en realidad lo filmé en La Plata y que no tenía que ver con eso, igual hay una práctica en el ejercicio de la memoria que tiene que ver con poder trazar recorridos, ¿no? Para la memoria, como trazamos esas narraciones también cuando hacemos ejercicios de memoria personales, ¿no? Cuando empezamos a recordar una cosa y eso nos lleva a recordar otra y a otra. Esas narraciones que hacemos, me parece que también el documental ha sabido como por ahí volcarlas a unas narraciones diferentes, que a lo mejor no toman a un conflicto como eje central, sino justamente a ejercitar, a la experiencia estética por ahí de hacer memoria. Y en ese sentido, como ir encontrando trazos, bueno, en el caso mío partió de mi nombre, yo me llamo Ileana por una compañera de mi mamá que asesinaron en la dictadura, y además yo siempre supe que había otra Ileana que se llamaba Ileana por la misma Ileana que me llamo yo, y además esa Ileana también hacía arte, digamos. Entonces ahí empezó como es como un gesto, ¿no? Un primer disparador que nos puede llevar a trazar un recorrido y ese recorrido, digamos, transformarse en una narración. Eh, y en ese sentido para mí no es distinto cuando trabajamos en torno al territorio y al paisaje, ¿no? Porque si nos damos el tiempo de nuevo para observar, es posible encontrar en el paisaje que nos rodea, digamos, esas transformaciones que hablan y dan cuenta de la historia de ese territorio. En ese sentido pensaba en eso, y un poco el yo, digamos, el trabajo con el yo creo que responde también a un cambio de paradigma
del siglo, ¿no? Del siglo XXI, de las redes sociales, estamos como muy plantadas todos en construir permanentemente narraciones de nosotros mismos en distintas plataformas, y la verdad, y esta idea de la posverdad con la que discutimos, pero que está un poco instalada, que da como un poco esta idea del cine, el cine se fue alejando de esta idea de objetividad y de poder contar una verdad objetiva, y entonces en ese camino medio perdido se agarró de la verdad propia, ¿no? Finalmente lo único, digamos, ya la imagen no es esa imagen objetiva del mundo, porque ya sabemos que no lo es, porque hay como una mirada detrás y un recorte, pero, bueno, finalmente mi historia, bueno, no es la verdad, pero es mi verdad, digamos, ¿no? Ya no podemos hablar de una verdad. Y esto, para bien y para mal, ha dado como pie a un montón de... Digo para bien y para mal, no creo que sea para mal, pero sí es verdad que quizás ahora yo lo que siento es que por ahí el mercado del cine, el cine más hegemónico, tomó este gesto que nació un poco creo yo, en el feminismo y en las disidencias en su momento, cuando el documental, digamos, la tecnología permitió hacer más accesible el acceso a cámaras y a registrar, y entonces distintas identidades históricamente marginadas pudieron decir, bueno, si esta máquina legitima a alguien cuando la firma, entonces voy a utilizar ese método de legitimación, voy a dar vuelta a la cámara, me voy a filmar a mí y voy a poder decir mi verdad, digamos. Este gesto que en su momento era profundamente político, y lo sigue siendo, digamos, yo sí creo que en el panorama nuevo ahora, y esto estoy muy contenta y feliz de poder hablarlo acá, porque no siento que haya muchos espacios donde se pueda debatir en torno a eso. Sí siento que ahora el cine hegemónico y el mercado más del documental, digamos, que se ha expandido, ¿no? Y se ha transformado y ha copado un poco la parada de todo lo que era la experimentación en el documental, y se ha transformado como un poco en un mercado, y se está pareciendo cada vez más al cine hegemónico ficcional, con las mismas lógicas de compra y venta y tal. Bueno, de alguna manera como que redujeron la potencia política de ese gesto de trabajar a partir del yo, que no creo que la haya perdido, ¿no? Depende del contexto, es distinto, pero sí creo que entonces empezaron a ver, digamos, emergieron asimetrías, como por ejemplo esta idea, pensando en la historia de quién tiene archivo. Cuando hablamos del yo, quién tiene archivo familiar y quién no, quienes no teníamos plata para comprar, creo que nadie en la región tiene, digamos, quién no teníamos dinero para comprar cámaras en los 90 y no tenemos un archivo familiar audiovisual, y quienes sí pudieron trabajar rápidamente y acceder cuando se instaló como opción las narrativas del yo mucho más rápidamente a material para narrarse, o quienes, digamos, no, y cuáles narrativas del yo finalmente fueron más las que más tuvieron distribución y mirada, ¿no? Que finalmente seguían siendo como les hijes de quizás familias patricias, entonces continuaron como esa idea, ¿no? Entonces los directores que venían o directoras que venían de familias, eh, no sé, digamos, ya también como con una impronta o una riqueza, bueno, su historia finalmente era importante por esa legitimación que ya venía dada. Entonces ese gesto político nuevamente de las disidencias, de las identidades históricamente marginadas, de nuevo como que se revirtió un poco. Y para mí hay una fricción ahí que está sucediendo ahora, que esto está sucediendo como un poco mucho más distribuido. Entonces, no sé, dejo ahí la piedra caliente por si alguien la quiere agarrar, pero yo lo que veo es un poco eso. Bueno, que este gesto político ahora está como, y quizás desde los territorios donde podamos, desde los territorios marginales, yo siento que vivimos en un territorio marginal, plantándonos en el yo, pero en vínculo con el territorio es donde me parece que podemos como reactivar ese gesto político, o la potencia de ese gesto político. Perfecto, Iliana. La verdad es que dijiste muchas cosas que a mí al menos me parecen sumamente interesantes y me dan ganas de hablar un montón, porque también son cosas que venimos pensando un poco todos, porque al ser un espacio tan híbrido del cine ensayo y no podría decir que es un lugar incipiente, porque de pronto viendo archivos nos damos cuenta que hay materiales de archivo donde ya se trabajaba con, con procedimientos del cine de ensayo, entonces, pero que sí podremos decir que está habiendo como una reemergencia de estas narrativas, entonces es algo que nos estamos preguntando totalmente. A mí me gustó mucho esto que dijiste de la cuestión de la libertad, de cierta libertad que todavía está ahí como presente,
y bueno, y no tanta esta cuestión de, bueno, domesticada por una industria o la industria mainstream o demás que, como sabemos, de cierto modo ha fagocitado un poco al cine de ficción y que tal vez el cine de ensayo todavía sea un territorio de resistencia para poder no terminar ahí o al menos negociar un poco ese estatuto. Y me parece que es muy interesante también esto que narraste en torno a la cuestión de la distancia, como esta observación que se produce en los paisajes y el territorio, y que a la vez es una observación que donde la distancia se corta un poco, ¿no? Sí, eso siento, porque al estar el cuerpo presente y el cuerpo de cierta manera entremezclado con ese territorio, ese paisaje, entonces se vuelve como una sola cosa y eso luego se ve en el material muchas veces. Me parece interesante cómo esa distancia empieza a cortarse entre el yo narrado y la voz narradora, por decirlo así. Eh, Así que son dos cosas con las que me quedo pensando. Y bueno, también por supuesto esta cuestión de la fagocitación de la industria, no sé, hace poco también de pronto hay publicidades que se están haciendo con Super 8 ahora, porque de pronto es la nueva materialidad que vende, que garpa, entonces como está bueno pensar con cómo poder correrse esos espacios o al menos poder eh, ver dónde nos situamos y creo que sí, que desde el territorio es tal vez uno de los blasones. Así que te agradezco mucho. Bueno, si puedo agregar una cosa, pensaba recién si hay una textura de la memoria, ¿no? Parece como que hay instalado esta idea de una textura de la memoria, la textura del Super 8, la textura... Sin embargo, bueno, pensaba en eso, ¿qué hacemos quienes no tenemos ese tipo de archivo? Y en mi caso, por ejemplo, cuando yo llegué a Formosa, lo que tenía era el territorio. O sea, finalmente el único archivo, de hecho Formosa no tiene mucho archivo audiovisual, no ha sido muy filmada, no hay a dónde recurrir, ¿no? Ni siquiera ya saliendo incluso de un ámbito familiar, tampoco hay mucho archivo del territorio. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos memoria? Y bueno, finalmente era eso, ¿no? Volcarse como al paisaje, volcarse al territorio y ver qué rastros hay ahí del pasado y cómo a partir de eso se pueden construir narración. Claro, y que abre también la pregunta tan picante últimamente en torno al centro y periferia. Yo siento que de pronto, no sé, tal vez acá en Buenos Aires, o como que el acceso a una cámara o a la digitalización de los materiales en ese momento, cuando se usaba VHS u otros materiales, era como mucho más accesible justamente, y que tal vez eso marca justamente una ausencia, una diferencia con nuestro territorio. Por eso está bueno ver cómo rearmamos esa historia a partir de las desigualdades de clase y de distribución que hubieron históricamente. Bueno, alguien se copa. Me Johnny. prendo por el lado de donde me voy a meter porque me encantó lo que planteó Ile y me parece muy interesante ir por ese camino, ¿no? Estaba pensando mientras Ile decía y hablaba de la textura de la memoria, estaba pensando, me surgió rápidamente esta cuestión de qué archivos sobrevivieron, digamos, ¿no? También lo pensaba en torno a un poco al trabajo que nosotros hicimos con Rolly, tratando de reconstruir un poco la memoria visual de aquellos que hicieron cine en el Chaco en los años 60, en los años 70, y uno de ellos, que es Jorge Ott, un maravilloso cineasta de acá, perdió la gran mayoría de su material en los años 70, digamos, cuando recibió parte de varios allanamientos en donde tuvo que quemar muchas de esas cintas que se perdieron. Y tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué cintas sobrevivieron? Sobrevivieron algunas cintas de texturas ligadas a lo familiar y no a las memorias colectivas, digamos, ¿no? Entonces eso también es muy interesante pensar en cómo, digamos, cómo podemos reconstruir la memoria. Estamos mucho más, es más fácil para determinados grupos sociales, digamos, reconstruir las memorias más familiares, individuales, que las colectivas, de las cuales, digamos, esos materiales están perdidos o están fuera de nuestro alcance en este momento, ¿no?
Y pensaba en ese mismo sentido cuando miraba el material de alguno de los que no había visto, no el de Ile que lo conocía, pero el de algunos otros. Pensaba en eso también, digamos, y cuando plantearon el disparador del territorio me parece muy interesante. Eh, y me vino rápidamente un texto que a mí me encanta, que es un texto de un antropólogo, Tim Ingold, que habla de las líneas, ¿no? Y que él dice que justamente el modo de conocer los territorios es a través del recorrido de los recorridos que otros hicieron antes, ¿no? Y me parece que esa es la manera de conocer nuestros territorios. Y creo que nuestro punto de partida con lo que hicimos con Rolly, que tiene que ver mucho más con una mirada si ustedes quieren, mucho más clásica, de un documental en el que uno no subraya la subjetividad, sino que justamente trata de ocultarla, para que resalte mucho más otra cuestión, que es en este caso el sentido de involucrar material y la mirada de aquellos que hicieron cine en otras épocas y que es un material que quedó bastante perdido, digamos, ¿no? Entonces pensaba en eso, ¿no? En cómo también el modo de conocer nuestros territorios es a partir de esos objetos visuales que sobrevivieron y que están ahí, y que además, digo, estos realizadores sufrieron el terrible traspaso del analógico al digital y no pudieron sobrevivir realizando cosas, sobre todo porque también está muy involucrada dentro de la distribución cultural en la Argentina esta cuestión muy fuerte de quiénes son y a quiénes se financia en la Argentina para realizar cine, digamos, ¿no? Entonces eso también hace que cualquiera de nosotros que haya pasado no por una academia, pero que medianamente le guste algo del audiovisual y del cine, nos hayamos involucrado mirando sobre todo cine de otros lugares, ¿no? Con otros modos de narrar, con otros tiempos, con otra cadencia en el hablar, digo, ¿no? Eso también involucra a cómo hacer memoria, ¿no? Es decir, cuando vemos el poco material que queda acá, digamos, uno reconoce necesariamente en determinados silencios, en la cadencia, en el modo de decir, simplemente en eso, que es mucho, se reconoce en una determinada identidad. Y creo que lo que pasó en la Argentina, desde, digamos, mediados del siglo XX o antes también, digamos, con la cuestión de homogeneizar una identidad y todo lo diferente y todo lo heterogéneo hay que borrarlo del mapa, digamos, en esa dicotomía también de centro-periferia, de capital interior, o de Buenos Aires interior, nosotros también estamos involucrados muy fuertemente en perder esas narrativas, digamos, ¿no? Perdimos en la distribución, perdimos una cantidad de narrativas que no se hicieron, que no se pudieron hacer, que no se financiaron. Digo. En esa, creo que en esa política también tenemos que estar, o estamos involucrados en general, desde el momento en que realizamos algo, ¿no? Es decir, sabemos que estamos bajo esa dicotomía de distribución desigual en la realización audiovisual en la Argentina. Creo que esa dicotomía es la que nos marca como país, digamos, ¿no? Es decir, cuando sabemos que el 94% del financiamiento del Inca queda en Capital y los alrededores, está hablando de un modo que se privilegia en el decir en la Argentina. Y cuando uno no reconoce en el cine que mira nada más un modo de decir, es preocupante, digamos, ¿no? A mí me gusta una Radusky, que hizo El moto arrebatador y otra película que no me acuerdo antes la anterior, bueno, ya me va a salir. Él plantea una cuestión muy interesante, hablando de la cadencia en el hablar, ¿no? En una entrevista, él dice, le preguntan sobre Lucrecia Martel y él dice, a mí, yo amo el cine de Lucrecia Martel, me parece espectacular,
ahora dice, yo tengo una diferencia que me duele decirla, pero la tengo que decir, ¿no? De alguna manera. Y él dice, yo no pondría actores de Buenos Aires a hablar en salteño, digamos, ¿no? Él, y diciendo cómo involucrar actrices y actores en Tucumán, en el modo de hablar, en la cadencia, dice mucho más, dice él muchas veces, ese modo de decir, que toda otra narrativa que uno puede pensar en cómo estructurar la narración, en qué imágenes y en modos de pensar, no sé, las estrategias de montaje, ¿no? Entonces, digo, eso también me suena, digamos. Yo cuando veo una película como El moto arrebatador, digo, este tipo que habla así me encanta, no le entiendo demasiado, pero me gusta. Capaz que pierdo una o dos palabras, pero sé que ahí está una discusión por el territorio. Hay una discusión muy fuerte de decir, che, nosotros tenemos otro modo de decir, hay otro modo de contar, tenemos otros tiempos, otras narrativas, otros ritmos, y los queremos hacer visibles. Eso creo que a mí me pasa cuando veo esto, ¿no? Y digo una cosa más referida al mirar esto, ¿no? A mí también me produce una cosa de... yo cuando miraba estas cosas nuevas, digamos, muy interesantes de narrativa que se van haciendo en la región, me parece muy interesante también, porque uno, por más que tenga determinada edad, un poco mayor a los demás, digamos, no es que uno tiene un modo homogéneo de narrar y no le disparan cuestionamientos, digamos, sino que justamente el modo de ver el recorrido que hacen otros a partir de contar lo suyo y de cuáles son las estrategias que utiliza, digo, me cuestiona de buena manera para pensar en las propias narrativas, ¿no? No, buenísimo, buenísimo todo. Qué lástima que no estábamos saliendo por YouTube porque me parece que nada, el debate es genial. Pero bueno, nada, queda grabado y esperemos que lo podamos subir los próximos días. Por mi parte, yo no quiero hablar mucho porque quiero escuchar más que escucharles, pero me parece que las cuestiones que se están charlando son fundamentales, claves, y que está buenísimo todo esto que está saliendo. Principalmente la cuestión del territorio, y que creo que es un eje de la curaduría que hicimos, o sea, y que aparece muchísimo en las 6 películas, en los 6 audiovisuales que expusimos. Eh, y bueno, y ahora voy a actuar como moderador para preguntarle a Agustina como expositora si ella en su trabajo, cómo ve esta articulación entre el yo, ¿no? Entre la construcción del yo y la política del yo y la construcción del territorio, donde creo que me parece que el trabajo de ella fuera del área de cobertura va justo en el clavo de esta problemática. Así que eso, como para escucharla un poco más sobre su trabajo. Eso. Bueno, gracias, Fran. Em, sí, creo bueno, un poco charlando con vos, Franco, y también con otras amigas, como tratando de ubicar dónde estaba el yo puesto dentro de ese trabajo, y creo que, bueno, el yo aparece desde la primera placa, digamos, es como un yo que se siente agobiado en una situación de cuarentena absoluta. Entonces de pronto las caminatas son lo único que tiene para un poco salir de ese estado. Y lo que le pasa a ese yo un poco es que empieza a caminar y se da cuenta que el territorio va variando. El mismo asfalto pasa a ser por momentos arena, pasa a ser tierra. Entonces me interesaba mucho poder ver cómo el paisaje va cambiando, como cuando todo parecía estar totalmente estancado. De pronto para mí esa era la única posibilidad
ver que tal vez a través del movimiento del cuerpo y del paisaje, dar cuenta de que algo se estaba moviendo en un momento donde todo parecía que estaba totalmente petrificado. Y, y ahí es cuando empiezo a hacer como esta apuesta hacia una mirada tal vez, bueno, creo que toda obra en cierta medida es política, pero sí a mí me interesaba interpelar directamente a los dispositivos de, sí, de gubernamentalidad moderna, que yo siento que están muy ligados a lo que es el ciberespacio y a la geolocalización de Google como un gran ente gubernamental. Entonces me interesaba ver cómo Google, como entidad, era capaz o es capaz de generar ciertas fotografías satelitales a través de sus trackers que van hacia el territorio, del mismo modo en que iría yo a un territorio, pero en realidad de un modo bastante más lejano, porque es, de hecho, la apariencia de estos autos que fotografían tienen hasta la estructura muy similar a la de los tanques de guerra, que por momentos yo intento trabajar esa cuestión con la sombra de estos autos que están en los barrios y que aparecen en los barrios, entonces se ven la sombra en las calles de tierra, y me interesaba ver cómo de pronto esta cuestión de la fotografía que se meten en el territorio, que muchas veces también se cree como que la fotografía satelital es neutral y que no es para nada selectiva, y que ingresa como hay una especie de predisposición universalizante de esta imagen, o de las ideas que estas imágenes producen, y me interesaba dar cuenta de que en realidad más que neutrales son muy selectivas y que no entran a todas partes, y que el hecho de que no entren a todas partes también está dando cuenta de cierta estetización que se produce sobre el mundo. Entonces, sí creo que este fue una de las cuestiones que quería trabajar y tratar de interpelar de alguna manera con un yo que iba en el doble canal en esos mismos territorios, pero era un yo que sí ingresaba a los lugares donde Google no ingresaba, y que sí dialogaba con la gente. Y, y bueno, y también es a la vez un yo que, como les dije, está pegado a un malestar que mira el terreno y no está mirando tanto a la gente o al territorio, sino más bien en una situación de escucha y de caminata. Entonces por eso también la apuesta de una cámara que todo el tiempo va hacia abajo y no mostrando a la gente, digamos. Así que es. Y ahora yo, Sí. no, solamente pensaba que tal vez Julia en alguna medida podría aprenderse de esto, porque ella también labora un montón con la cuestión del paisaje en este video que se llama Man Trash. Así que si querés, Juli, contarnos. Dale, bueno, primero que nada, muchas gracias. También me posiciono acá más desde un lugar de escucharles, de aprender de ustedes, porque soy ajena al circuito del cine en particular. Mi práctica se desarrolla más en el arte contemporáneo, si se quiere, entonces por ahí no me pregunto, no me había preguntado mucho, ahora me interesa un montón escucharles sobre cuestiones de distribución y de financiamiento. En general, mi obra es autofinanciada y también, como decía hoy Lucía, recuperando esto, un acercamiento muy intuitivo al audiovisual, sin formación de ninguna en eso. Yo soy artista visual principalmente, y más recientemente abocada a pensar lo sonoro. Entonces, un poco eso me cuesta pensar esta pieza en alguna categoría, porque creo que también es como un cruce de disciplinas y una atribución enorme que me tomé de pensarlo en este formato. Y bueno, quienes pudieron ver esta obra, creo que
que como muchas cosas que también dijo Ileana, se centran en recorridos, y en particular también en recorridos muy puntuales en un fragmento de nuestra ciudad, de la ciudad de Corrientes Capital, que es en la orilla del río. Y estas también caminatas, como hizo Agus, caminatas por la playa, pero no con motivos de esparcimiento, o sea, no en un plan turístico, sino como poniendo mucho el ojo en qué pasaba ahí en la orilla, y también como citando a Carlos Lescano, que espero que lo conozcan, y si no también pueden encontrar muchas notas y entrevistas que hizo Carlos que fueron publicadas en el diario El Litoral, en Corrientes. Él hablaba como por ahí de estos umbrales entre la vida y la muerte, que se pueden ver flotando en la orilla del río Paraná. Y bueno, a mí en particular, también retomando cosas que dijo Ileana en torno a cómo se transforma la mirada de una cuando se va de su lugar y vuelve, y ve y se encuentra con ese territorio también modificado y transformado. A mí me pasa que en 2018 me vine acá a Buenos Aires. Ya en 2016 había empezado esta colección de videos, de cosas que para mí son como acontecimientos en la orilla, no son solo cosas, sino son acontecimientos. Y empecé ese registro, y a partir de venirme, cada vez que volvía, lo hacía como más sistemáticamente, ya como con una conciencia de un tipo de plano y de ángulo, que dicho sea de paso, creo ahí está el yo metido en este trabajo, ¿no? Porque hay una cercanía con esa orilla, y también hay un dispositivo que es mi celular, que es el que usé para hacer estos registros. Y también me tomo la atribución de pensarlo casi así como una suerte de videoclip, porque la cadencia, también hablando, ¿no?, de la cadencia en que se presentan estas imágenes, en que se suceden estas imágenes, o en que yo pienso el montaje de cada una de las pequeñas secuencias, también tiene una musicalidad que se corresponde con unos timbres de estos instrumentos del chamamé, que son la guitarra y el acordeón, pero que están procesados también de forma tal de resultar también extraños en un punto, ¿no? Por eso es un mantrash, le llamo yo, con estos timbres medio chamameceros, y que acompañan también estos momentos que empiezan siendo como simples, bueno, nada simples, muy complejos de hecho, pero estas imágenes de, no sé, de ofrendas florales y velas, vestigios de rituales en la orilla, y se va haciendo como un poquito más oscuro, por usar alguna palabra, a medida de que se observan también las tripas de los peces, la basura, y también otros sacrificios animales que ocurren ahí. Pero bueno, creo que un poco es el resultado de el haber estado ahí, el haber vivido ahí, el haber descubierto que esa playa era mucho más que para ir a bañarse y tomar sol, era como un lugar de transacciones de distintos tipos también, y se enfatiza un montón como mi necesidad de registrarlo, cuando también con Agustina los últimos veranos nos pusimos como bastante firmes para tratar de participar en algunos movimientos que hubieron en torno a la privatización de la playa, digamos, que como se pusieron muchos puestos, inclusive construcciones de cemento en la playa. Y bueno, todo eso me hace pensar también no sé, entre un montón de cosas, en las posibilidades que trae para nuestra economía, que Corrientes sea una ciudad más turística, y en todos los riesgos que trae también esa situación, digamos. Pero bueno, un poco es eso.
lo que podría contarles ahora. Bueno, gracias, Juli. Es muy interesante lo que decís, porque nuevamente me parece que en tu caso lo que siento que está pasando es que vos estás construyendo nostalgia para el futuro, digamos, como una cosa así, por lo que, porque justamente estás, en ese momento estás trabajando con un territorio que está totalmente devorado por la gentrificación y cada vez es peor, digamos, de que es la zona de la costanera sur de Corrientes. Y entonces en ese sentido creo que el valor del trabajo tiene que ver con eso, con instalar una nostalgia, como esa saudade de la que hablan los brasileros, como una cosa que medio le anticipa un porvenir, digamos. Así que está bueno en ese aspecto. Sí, sí, totalmente. Sí, la intervención sobre el paisaje, ¿no? Pensaba, o sea, cómo esos paisajes son intervenidos a partir de lo que uno cuando va caminando por la playa piensa a priori que es basura, pero que en verdad son restos eso, de transacciones, de cuestiones que van más allá de eso, de un descarte simplemente de algo. Porque también hay elementos en descomposición, ¿no? O sea, es muy, muy complejo, me pareció un ejercicio muy profundo, o sea, de reflexión sobre ese espacio. Creo que eso, que el territorio está patente en el trabajo de Julia, y, y eso, y cómo él es permanentemente negociado, ¿no? Y cómo estas producciones también pueden servir como denuncia o como militancia, ¿no? Como una acción política para, para mostrar estas intervenciones. Pasando, digamos, si quieren, pasamos como al segundo disparador de la charla. No les había dicho lo formal que es que tenemos tiempo hasta las 6 de la tarde, así que eso, nos queda media horita más como para seguir charlando. Un poco para que nos hablen acerca de cómo fueron hechas las películas, cómo fueron hechas las obras, sobre sus procesos de producción, y lo que veíamos de significativo y que unía, digamos, a todas estas producciones y obras, era el hecho de grupos pequeños, ¿no? De producciones donde básicamente la directora hace de guionista, de montajista, de productora, ocupa un rol así polifuncional, eh, y también que son, bueno, obviamente, ¿no? Producciones que no han sido financiadas ni, digamos, producidas por grandes compañías o por entes gubernamentales que han financiado, que han puesto dinero para que se produzcan. Entonces también lo que pensábamos era que quizás esto tiene que ver, esta participación de grupos pequeños, este proceso de producción con grupos reducidos, en tanto que las películas, al reflexionar sobre el yo y sobre una cuestión, muchas de ellas autobiográfica, qué tanto se le permite al otro entrar en la propia historia también, ¿no? O sea, qué tanto el otro o la otra que participa del proceso de producción puede conocer o no de la historia, puede intervenir o no en la historia, ¿no? Lástima que se fue Lucía. Lucía, sí, Sí, sí. lástima que se fue Lucía, porque también, bueno, creo que en su obra también esta cuestión era fundamental. Pero bueno, eso, un poco para que nos expliquen un poco eso, cómo fue el proceso de producción de las películas y eso, y pensando en esta cuestión de qué tanto el otro puede participar de la propia historia, ¿no? Qué tanto el otro, la otra puede meterse ahí. Eso. Bueno, arranco si les parece. Dale, Rolly, sí. Bueno, nosotros con John hicimos Historia del Espejo. Bueno, antes que nada, gracias por invitarnos a participar, gracias por
por este espacio. Y bueno, yo para responder la pregunta o para charlar sobre el tema, también quisiera no dejar de mencionar que si bien estas películas o estas historias están atravesadas por un territorio, quizás por una historia común también de la periferia y demás, pero también de alguna manera están construidas por personas que nos antecedieron, en nuestro caso más aún, y por eso no puedo dejar de mencionar a Jorge Castillo, digamos, que para nosotros es fundamental en esa conservación de la memoria. Sin Jorge, muchos de los materiales que están en nuestros cortos, en nuestra serie de cortos, sin él no existirían. Tendríamos a lo sumo las entrevistas, pero no el material, porque gran parte del material lo preservó él por vocación personal. Y así supongo que debe existir en muchos otros territorios gente que, ya sea película, ya sea música, ya sea libro, ya sea, no sé, recortes periodísticos, lo que sea, han tenido esa sensibilidad y esa vocación de cuidar, ¿no es cierto? Hay una samba, creo que de Cuchi Leguizamón, que dice, ¿dónde iremos a parar cuando se apague Valderrama? Bueno, acá en el Chaco, a los que nos gusta el cine y la historia, ¿dónde iremos a parar cuando no esté Castillo? Porque para nosotros un referente, por eso lo quería nombrar. Y de alguna manera fue también, volviendo a este disparador que plantea Franco, de alguna manera fue, si bien no fue el de la idea, fue más con Johnny entre los dos, pero dijimos, bueno, se acercaba el Festival de Cine que se hace acá, que se va a hacer ahora a fines de septiembre, que es el Festival de Cine Lapacho, que se hace en Resistencia. Estaría bueno en el marco de ese festival, ya que ahora hay una carrera universitaria vinculada al audiovisual acá en la UNE, hay gente joven que está empezando, por ahí está bueno, pensábamos nosotros, mostrar algunas piezas muy cortitas de la obra de Jorge Castillo. Porque ya habíamos hecho anteriormente una muestra de él hace unos años atrás. Bueno, nos acercamos un poco con esa intención y ahí se abrió un abanico de cantidad de cosas que nosotros la verdad no nos imaginábamos tampoco. O sea, producciones que se hicieron inclusive en el interior del Chaco, que desconocíamos totalmente, ciclos de televisión que se hicieron en los 80, acá en Resistencia, sobre realizadores de esa época, y bueno, la producción de Elida López también, que si bien más o menos la conocíamos, porque es un poco más nueva, digamos, es de los 90, VHS, pero bueno, ahí nos encontramos con un universo mucho más grande del que suponíamos. Elida hizo algo así como 30 documentales, o sea, una obra de muchos temas, de Malvinas, del Río Negro, de cuestiones campesinas y demás. Y después, bueno, la obra de Jorge Ott, que si bien lo conocíamos, pero la verdad que habíamos tenido muy poco contacto con él. Y bueno, creo que en las entrevistas abrió todo un universo que no esperábamos realmente. Y el equipo de producción éramos nosotros dos, o sea, cámara, Johnny las preguntas, y después fue el montaje, digamos. O sea, tampoco teníamos la expectativa de crear una obra muy personal nuestra, como dijo Johnny, más que nada era mostrar a los realizadores y a Elida como realizadora, como productora también. Pero bueno, entonces era hacer algo como muy accesible, mostrar fragmentos de esas piezas audiovisuales y entrevista con alguna referencia a una película en particular, la de Jorge Ott en particular, de San la Muerte, que es el corto que está completo, digamos, por lo menos que nosotros sabemos el único que está completo. La de Castillo, que es un poco más variada porque tiene un montón de material. Jorge filmó animación, filmó corto, filmó un largometraje, ficción en los 70. Y bueno, y Elida con los documentales que mencioné anteriormente. Y ahí en eso también descubrimos que, bueno, en Tirol, acá, nosotros decimos el interior del Chaco, pero la verdad que está acá pegadito, cada vez está más cerca de Resistencia, una ficción de un conflicto
sindical, hecho en los 70, digamos, que si eso se hubiese hecho en Buenos Aires, la verdad que hubiese sido, nada, debería tener una trascendencia impresionante, pero bueno, se hizo en Tirol, algo más chiquito, además, pueblo, y después una obra también audiovisual más todavía del interior, más cerca de Santiago del Estero, que retrata un poco la fiesta de las colectividades que se hacen ahí en ese lugar, con un poco de ficción y un poco documental. Que eso también es una característica, me parece, de las posibilidades de producción, como no se podía producir quizás un 100% de ficción, por los costos, por un montón de situaciones, digamos, más que nada, por ser de la periferia, se recurría mucho al documental ficcionado o a la ficción con mucho documental, digamos. Así son casi todas las obras, tienen una apuesta con alguna actriz, inclusive actriz reconocida en esa época, actriz de teatro o actor de teatro reconocido. Aida Bertoni, por ejemplo, acá en el caso Chaco, Carlos Schwaderer, que también actúa. O sea, personas muy reconocidas actoralmente acá, pero en un contexto de documental, ¿sí? Como San la Muerte, como la fiesta de la colectividad. O sea, ahí hay una mixtura interesante, digamos, ¿no? No hay un límite entre una cosa y la otra. Así que bueno, el equipo de producción fuimos nosotros dos, después editamos, y el fin era un poco este festival que mencionaba anteriormente. Entonces el Instituto de Cultura algo de apoyo nos dio, obviamente no en sí un apoyo suficiente para la realización, pero sí como para poder hacer las entrevistas y estar y demás. Eso fue un poco el acompañamiento en ese momento del DESEA, digamos, el DECAT. Así que fue con un financiamiento muy, muy chiquito, digamos, ¿no? La verdad que nos quedó un montón de material, tanto de entrevista como de cortos y material de archivo que nos quedó. Lamentablemente nuestra provincia no tiene una cultura de preservación de la historia y de material, excepto algunas cosas muy puntuales. Después no hay una cultura de eso, entonces mucho material se perdió, mucho material estaba en posesión del Estado provincial, muchas donaciones que hicieron familias de realizadores que se perdieron porque no se preservaron bien, porque no se estuvo con las condiciones necesarias, o simplemente porque nada, no se veía la importancia de ese material. Entonces, así como dijo hoy Eliana, acá en el Chaco también hay muy poco material fílmico, y más allá de lo familiar que existe, lo otro, bueno, lo conserva Jorge Castillo o alguna institución pública, pero no en las mejores condiciones tampoco, ¿no? Sabemos que eso, para que no se degrade, en general hay que tener unas ciertas condiciones que tampoco son las mejores, digamos. Pero bueno, por suerte casi todo el material fílmico, tanto colectivo como, o sea, de realización en sí, como por ahí más familiar, si se quiere, casi todo entiendo que está digitalizado. O sea, hay cosas que no, pero casi todas están digitalizadas, y no sé si en tan buena calidad como podría estar, pero sí en una calidad más o menos, bueno, para que sobreviva, digamos. Bueno, hasta ahí. Buenísimo, gracias Rolly. Creo que sigo yo. Dale, Ile. Creo que, voy a poner así, para retomar la pregunta, bueno, justo nombre y apellido es un corto que hice con más gente de la que suelo trabajar, porque bueno, Noelia Soria hizo la fotografía, Dafne Autrán hizo el sonido, bueno, Ariel Di Paoli estuvo en la asistencia de dirección, pero sí comparte con el resto de las otras producciones, bueno, el hecho de no tener tanta financiación, en el caso de Nombre y Apellido no tener ninguna financiación, que tenía un poco que ver con, que respondió quizá, es un corto que hice hace muchos años, a un gesto del deseo de probar cosas, ¿no? Ese gesto de salir a filmar, esa necesidad genuina de
tener una cámara digital más o menos potable, digamos, para poder para poder generar algo que pueda ser visto en una sala y salir a intentar filmar, ¿no? Como hay algo de la libertad de la producción autogestionada que tiene, bueno, que permite como esos impulsos. Sin embargo, después con el correr de los años sí, yo creo que siempre intento tener algo de financiamiento para los siguientes trabajos, porque, bueno, para no tener que poner plata para hacer películas, ¿no? Que ya por lo menos, si no van a ganar plata, por lo menos no tienen que poner plata. Que me parece que eso lo considero como, no sé yo, un avance. Quería retomar un poco esto que decía Johnny, de realmente el acceso desigual que hay a recursos de dinero para hacer películas de todo tipo. Y hay una cuestión que yo vengo, bueno, y después hay un trabajo como en los siguientes trabajos que estoy haciendo como incluso más artesanal, ¿no? De un trabajo con la cámara, que en mi caso tiene que ver con una exploración documental de un estar muy en el territorio para volver y en la realidad, que bueno, por ahí un dispositivo de rodaje un poco más complejo impide, ¿no? Como impide como cierto encuentro con una realidad de una forma un poco más desnuda. También trae como en contraposición, digamos, a lo mejor algunas precariedades en torno a, qué sé yo, si el sonido podría ser registrado por otra persona o no, digamos, hay ciertas cuestiones del orden de lo espontáneo y del encuentro del cuerpo con el territorio, esta idea de poder registrar una caminata, ¿no? Como y una caminata, pensaba en el trabajo en los trabajos que habían hablado recién, digamos, como esta idea de poder del cuerpo en el territorio, este registro como mucho más personal y este trabajo y una aproximación hacia el trabajo mucho más artesanal da ciertas libertades, además de tener ciertas precariedades, ¿no? Que un dispositivo de rodaje mucho más industrial no permite, digamos. Yo trabajé en algunos rodajes grandes y siempre tengo esta sensación de que para mí particularmente sería muy difícil trabajar de esa manera, digamos. Pero bueno, creo que tiene que ver, responde como a un deseo de qué tipo de experiencia y qué tipo de registro buscamos, ¿no? O sea, creo que ambas cosas son caminos súper válidos para encontrar y arribar a una imagen distinta en función de qué elijamos. Pero sí creo que no tiene que ver con dejar, o sea, yo pienso que cuando trabajamos historias del yo, sí o sí hay que tener una cierta distancia para con esa propia historia, ¿no? Hay que poder, de alguna manera, volvernos personajes, hay que escindir el yo de la historia, del yo creador, y en ese sentido sí hay un diálogo, o sea, digo, yo trabajo sola con la cámara, pero después la postproducción no la hago yo, digamos, por ahí monto, pero la postproducción de sonido, y en esa postproducción de sonido hay todo un trabajo en relación al ambiente sonoro que tiene que ver muchísimo con tratar de recrear una realidad, y ese trabajo lo hago con otra persona, o si otra persona produce el material, eh, digo, hay un diálogo ahí siempre. Entonces me parece que tiene más que ver con una cuestión de una experiencia de rodaje, con un fin estratégico, y no tanto con una idea de, bueno, si pienso yo, ¿no? Es mi opinión, de que no tiene tanto que ver con el hecho de hablar en primera persona, quiero decir, ¿no? Me parece porque de hecho las historias que no logran escindir el yo de la historia, del yo que realiza, generalmente terminan como muy crípticas, ¿no? Como muy poco, tampoco permiten a los espectadores conectar, ¿no? Si no podemos hacer esa distancia, no podemos entender esa historia en un contexto, si no podemos hacer ese trabajo en el que el yo se vuelve un yo parte de un colectivo, o sea, es decir, como tomar la parte por el todo, que puede ser, la parte puedo ser yo, pero podría ser otra persona. Si no tenemos esa distancia, tampoco la va a poder tener las personas, los espectadores, digamos. Entonces la pieza se vuelve como muy críptica, no muy relacionada como a mi propia historia personal. Cuando me parece que hacemos esa operación de trabajar la primera persona, siempre hay un extrañamiento de esa historia de personal, para poder trabajarla en términos, bueno, históricos, políticos, sociales y geográficos. O sea, como poder entender, y en ese sentido siempre hay que tomar una distancia. Sí creo
o sí experimentado, creo yo, y en un análisis un poco del panorama de distribución del cine, que además del el problema de la falta de recursos, no es solo la falta de recursos para hacer, porque bueno, se puede sortear y se puede hacer un cine más artesanal o otro tipo de cine, si no es un deseo, digamos, de trabajar así, sino si responde simplemente a una falta de acceso, como bien planteaba Johnny, producto de habitar un margen, y de vivir en un país, digamos, profundamente desigual en términos de centro y de periferia en el acceso a los recursos. Además, otro de los problemas que trae apareado eso es que si las producciones no tienen financiamiento, en general es muy difícil que consigan circuitos de exhibición. Digamos, hay, en esta lógica del mercado que está copando un poco la parada de todo el cine alternativo, pareciera ser que si digamos, no es tanto, ya no se trata solo de valorar una voz autoral, una búsqueda estética, sino que además hay que tener una legitimación que viene de la mano del financiamiento. Entonces eso es como un doble, digamos, la falta de acceso a recursos es como un doble problema, porque no es solo que el problema de acceder a los materiales, que un poco la digitalización y el acceso a tecnologías de diversos tipos puede ayudarnos a sortear, o sistemas de financiamiento, qué sé yo, de distintas maneras, ¿no? Sino que además esa falta de acceso a recursos también coarta la posibilidad de que esa pieza se exhiba en otros lugares, porque, digamos, cada vez más los espacios de distribución y exhibición prestan atención a la exhibición, entonces también está viendo como toda una situación, creo yo, en el que directamente los institutos o los festivales que financian o que otorgan premios de financiación cada vez más están normando un tipo de cine al que financian, ¿no? Y entonces ese tipo de cine que financian es después el cine que exhiben, y eso está como produciendo como una especie de homogeneización re preocupante para mí, en el panorama del cine alternativo, digamos, ¿no? Incluso, que parecía ser un refugio y ahora está como un poco más copado ya también por el mercado, porque bueno, es más barato y igualmente vendible, aparentemente. Sí, para sumar a lo que estaba diciendo Eliana, también como que siento que hay una triple problemática, que es que encima no tenemos acceso a una distribución igualitaria. Muchas veces las juradas de estos concursos hacen ficción, entonces si venís como sos más de la tierra del videoensayo, del cine experimental, estás como directamente en el horno. Y totalmente cierto esto que decís de que ya es todo como una lógica de mercado que va atravesando, pareciera a escala medular toda la obra desde su inicio. Y bueno, para responder a lo que preguntó Fran, en mi caso yo también la hice sin nada de financiación, bueno, la filmé con mi celular y con los celulares de amigues con los que caminaba, que bueno, están en los créditos, son Raúl Espíndola, Pachi Botelo, Pérez, que fueron quienes me acompañaron en ruta, también Florencia Piñeiro. Y bueno, y yo al menos tengo una posición bastante marcada que trato de sostener en la medida de lo posible, que es de que si utilizo algún oficio, algún técnico, intento que esa persona sea de Corrientes o al menos alguna amiga cercano, también para pensar que, bueno, si hay un poquito de dinero o lo que sea, como que puedas llegar más bien a personas bueno, que no estén necesariamente en el centro, ¿no? Así que eso, en mi caso fue eso, no, cero financiamiento. Y bueno, yo la filmé, monté y también hice el sonido, y después la post la hizo Iñaki Zubieta, que también es músico correntino, y el asesoramiento de montaje lo hice con Mario, que es un amigo con el que trabajo hace mucho tiempo. Así que fue eso también, como pensar, yo siento no la dimensión afectiva dentro de estos proyectos que son pequeños, y como de pronto hay muchos amigues, o sea, como que hay más, es una cuestión del afecto puesto en juego, que también otra vez corta la distancia, que por ahí está más presente en el cine como más mainstream, ¿no? Le cedo la palabra a Julia, que yo la tengo al lado. Bueno, yo ya les adelanté un poco, esto lo hice medio solita, intuitivamente hice el sonido, hice el montaje, filmé, y tuve la suerte también de que
Claudia Miyajira, que era mi roomie acá en Buenos Aires, peruana, me prestó su voz, y bueno, usé esta cita bíblica, y creo que una de las operaciones a las que siempre recurro es al trabajo tipográfico. Me interesa también en esto que aparezca la palabra, y por eso hay como composiciones de texto, y en eso, bueno, también como en realidad sí tengo interlocutores constantemente que son amigues artistas, pero más en plan de visionado de los proyectos que en trabajo sobre los materiales. Al menos hasta esta parte, trabajo en colaboración con gente que tiene más por ahí laburo hecho en algunas disciplinas que no puedo abarcar, así que cada vez voy tratando de abrir un poco más mis ideas a proyectos colaborativos. Y en pensarlo colaborativo también digo, no como contratar a alguien necesariamente para el trabajo, sino hacerlo parte, y entonces ahí también se diluye un poco el yo, con esos otros criterios y esas otras miradas, digamos. Entonces, en ese punto, como no estoy, pienso que por ahí el área del cine es siempre mucho más colectiva que las artes visuales, que suelen ser así como un poquito más individuales. Me interesa como aprender un montón de cómo trabajan ustedes, y de a poquito, cuando se puede y uno puede emprender un proyecto de mayor escala y también tener fondos para compartir, siempre están las personas, como dice Agus, ¿no? Como esa dimensión afectiva, ese núcleo de personas que creen también en lo que una quiere contar, o en las ideas que nos movilizan. Pero bueno, creo que es eso, digamos, como procedimientos siempre son un poco inventados para cada ocasión. Me gusta eso, como pensar que hay un método nuevo en cada proyecto que emprendo, a los fines de contar una historia también, en general, en mi trabajo personal. Bueno, excelente, excelente todo. Bueno, nos queda un disparador más, pero me parece que no vamos a exceder mucho, si no en el tiempo va a ser demasiado. No sé si, bueno, las participantes también que estuvieron como espectadoras quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Este es el momento. Y si no, bueno, no sé si quieren agregar algo más, los realizadores, que haya quedado en el tintero, o algo que quieran, no sé, comentar al respecto. Bueno, por mi parte, un poco nada, señalar algunas cosas que me parece que han sido como palabras clave para este conversatorio, como para ir delineando una instancia de reflexión, ¿no? La última pregunta, o sea, el último, a ver, ahí, bueno, ahí les agradece mucho Maya Bradford. Pero no, lo que pensaba es que esta instancia de intercambio y de tejer alianzas, un poco, y esto tiene que ver con el último disparador que, bueno, nos queda en el tintero, pero tiene que ver con esto de hacer, o sea, no es solo hacer, sino que también es pensar el cine, ¿no? Y el audiovisual. Y se trata un poco de eso también, este espacio, que es poner en diálogo la palabra, poner en diálogo bueno, puede llegar a ser un texto, donde reflexionemos, ¿no?, sobre lo que hacemos y lo pongamos en discusión. Y en ese sentido, la idea era un poco esto, como
como pensar el hacer, o sea, cómo ustedes están pensando lo que hacen, ¿no? Cómo ustedes están ideando la praxis, o sea, la praxis misma, ¿no? El hacer y el pensar al mismo tiempo. Entonces no queríamos dejar de lado eso, ¿no? Como el hecho de pararnos desde otro lado y ponernos a pensar en esto que han hecho y que hemos exhibido durante toda esta semana. Así que bueno, un poco eso, y bueno, dejar la invitación, ojalá que el próximo año nos podamos ver, nos podamos volver a encontrar, podamos ver las películas en pantalla grande, y nada, ojalá que bueno, sigamos teniendo más encuentros como este, que la verdad que yo creo que son muy, muy nutritivos, han surgido cosas súper interesantes en esta charla que para mí dan para seguirlos abordando en un par de talleres, pero nada, la verdad que es apasionante escucharles, a mí me parece muy, muy o sea, hablando de afectos, me siento afectado, digamos, por lo que ustedes nos cuentan, y la verdad que eso me hace pensar un montón de cosas para seguir abriendo campos, ¿no? Así que eso por mi parte, muy agradecido por toda la predisposición y por la amabilidad y por la comodidad que he tenido en durante toda esta semana, bueno, también la recepción, ¿no? que ha tenido la muestra, que ha sido increíble. Así que bueno, gracias. Agus, no sé si querés decir alguna palabra más. Sí, bueno, también lo mismo que Fran, agradecerles enormemente, y me voy, en principio, bueno, estuve como doble agente hoy, un poco moderadora, un poco realizadora, pero me voy como menos sola, siento así en ese aspecto de seguir pensando nuevas derivas, porque siento que es eso, más que nada siempre, ¿no? Como entregarnos a una deriva bueno, que tiene su historia, y bueno, hay que ver qué pasa también con esos acontecimientos que uno va encontrando. Así que esto para mí es como muy enriquecedor, y realmente me voy también con la esperanza de que pueda suceder a futuro de manera presencial. Entonces también agradecer al Engeo con que nos dio este espacio, que sí es preliminar y que es como el primero que se hace, pero espero que sea el primero de muchos y que podamos incluir más narrativas de este tipo y también de otros, y ir ahí estableciendo líneas y cruces de diálogo, que me parece que está buenísimo para poder crecer entre todos un poco más. Así que, bueno, eso. Muchas gracias por coparse, y gracias también a todas las personas que pudieron ver los videos, porque tuvieron muchos visionados también, así que se ve que hubo una linda recepción. Así que eso. Muchas gracias. Muchas Gracias. Chao, chao. Gracias, nos vemos la Chao, hasta próxima. luego. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Vamos. Bueno. Fran. Venía a decirle, venía a decirle si querían ir cerrando, pero ya no hizo falta. No, porque ya sabíamos que era hasta esta hora. Sí, no, o sea, igual Dale. podríamos habernos quedado, pero fue como, bueno, ya cerremos, porque si no... Sí, no se extendía como una hora más. No, estaba Dale. la verdad que muy, muy interesante la charla. Muy, Sí, muy estuvo buenas muy cosas. lindo. Sí, me encantó. Bueno, les dejo y cerramos. Ya termina. Tenés que decir las palabras de cierre. Chao, Me voy ¿sabes? me voy al otro Lado. Sí. Se fue. Bueno, Fran, Bueno, Agus, seguimos por WhatsApp. Creo que dale, están dale. grabando. Ahí nos mandamos, sí. Dale. Adiós. Adiós. Espera que saco una foto. Dale. Arréglense. Los No es el fleco. Los últimos serán los primeros. El Cristian como gran hermano aparece ahí del más allá siempre. Mi cámara no funciona, así que...
Y ya estás, listo, se terminó todo. Se Y termina así- todo. Este es el final. Con esto cerramos todo. Cerramos la puerta y Tenés hasta una la hora para próxima. merendar tranquilo ante tu curso. No, tremendo. Qué bárbaro. Bueno, Bueno, qué bueno. Me alegro. Bueno, Les eso. felicito, Nos vemos. che, muchas gracias. ¿Ustedes son de la No. organización? ¿Todos? Sí, Bueno, sí, sí. estamos. muy lindo. Somos parte les del equipo felicito. grande. Qué Bueno, bien. muchas gracias. Eso. Bueno, Gracias, saludos. equipo. Adiós. Bueno, chao chicos. Chao. Chao, chao. Chau, chau. Bueno, nada, felicitaciones. Nada más que palabras de agradecimiento. Tenés que hacer el cierre formal, ¿viste? Y Claro, claro. el acto de cierre. Le Y quería ahora estaríamos agradecer. decidiendo en dónde va a ser el próximo. Claro, ¿y sí. dónde va a ser? ¿Qué otra plataforma va a ser, viste? ¿Qué sé yo? ¿Dónde? Mudamos de plataforma. Siempre Claro. así el cierre, se dice dónde va a ser el próximo. Claro, claro, Sí, siempre claro. hay un Eso, arriesgado que faltó el- propone una sede, ¿viste? Ya que ¿Cómo estamos es que se nosotros dice el cuatro plenario? decidimos y listo. Faltó el plenario. Claro, claro, no se sabe. ¿Dónde? Inconcluso. Mientras que no sea virtual, todo bien. Demos gracias que este salió bien, por lo menos, ¿viste? O sea, con eso. Sí. Sí, todo bien por suerte parece. Ah, qué laburito, ¿eh? Sí. Todavía queda Decile a igual Cristian. certificados, actas. Mayra Claro. la sentencia que queda todavía un poco más. Sí, bueno, pero lo más pesado ya pasó. O sea, esto fue. Era ahí. Sí, sí, que queda el tema de los certificados y bueno, luego las actas. Pero bueno, será para más adelante. Eso. Sí. Sí. Pero Bueno, gente, Bueno, cerramos. gente, eso. cerramos Stephanie, y avisamos ya está. en el grupo que está todo. O sea, A menos que quieran cerradito. esperar hasta las 6:30, pero no hace falta, ¿no? Ya está, ya No, no está. hace No, falta, no, ya no. está. Tiene una Ya está, pregunta. ya está. Esto que está grabado, ¿dónde se aloja? Y no sé quién empezó a grabar, supongo que en su cuenta. Cuando cierre, Ah, yo empecé a Cuando grabar. cuando cierre, Claro, Dale, si tenés Juan, cuenta de eso. Zoom. Detengo grabación, ya fue. Dale.